continuando con nuestra agenda académica, no ha sido fácil el proceso de aprobación de la marihuana medicinal en su camino a la legalidad. Hace apenas 6 años se firmó la ley con la que se reguló el uso médico y terapéutico del cannabis, lo que ha hecho que la industria del cannabis en Colombia apenas recientemente empiece a desarrollarse, dando nuevas esperanzas de vida a pacientes y generando emprendimientos en el sector farmacéutico, ambos apalancados por los beneficios y propiedades de aquella mata tan estigmatizada. Pero que sea realmente el experto quien nos profundice en este tema de importante y contemporáneo discusión. Damos entonces, invitamos a nuestro escenario al QF Edwin Jair Osorio Niño. Edwin es farmacéutico, magíster en ciencias farmacéuticas, especialista en pedagogía, investigador y docente universitario, actualmente instructor del SENA y gerente de la empresa PharmaPro. Edwin nos va a acompañar con la charla Cannabis medicinal, riesgos, mitos y realidades. Edwin, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, José, por la invitación. Es muy placentero poder estar acá y ver tantas caras conocidas, tanto personal farmacéutico reunido acá, y es también muy agradable tener espacios como estos de capacitación y formación continua que hace tanta falta en nuestro personal farmacéutico. Bueno, yo les quiero hablar algo acerca de lo que es el cannabis medicinal y cómo ha ido evolucionando tanto en nuestro contexto en Colombia como algunas cosas del contexto internacional. El listado de plantas medicinales aprobadas en Colombia aparece con el nombre científico, nombres comunes. Las partes utilizadas es lo que llamamos la sumida floral, serían las partes aéreas, y está aprobado como antiinflamatorio de uso externo. Sin embargo, en esta sí aparecen muchas contraindicaciones debido a que todavía no hay estudios suficientes en este tipo de personas o contraindicaciones, que sería si hay embarazo y lactancia, niños menores de 12 años, cuando la piel está irritada, o cuando la cantidad de THC, que es el tetrahidrocannabinol, uno de los metabolitos que tiene la cannabis sativa, es inferior al 1%. O sea, si es mayor, estaría contraindicada totalmente y ya se convertiría prácticamente en un producto controlado. Como les decía ahorita, del cannabis sativa se pueden tener tanto variedades psicoactivas como no psicoactivas. El uso medicinal, aunque aparece ahí pues en primer lugar como lo que más se utiliza, la parte con fines industriales es la que más normalmente ha tenido más auge por mucho tiempo, desde utilizar las semillas para hacer alimentos para animales, desde utilizar las fibras como el cáñamo para, para hacer los jeans. A nivel medicinal, se ha estudiado mucho acerca de que en nuestro cuerpo tenemos receptores cannabinoides, ¿sí? Entonces aquí muchos nos podemos preguntar, pero si de pronto yo nunca he estado en contacto con cannabis, nunca he utilizado un producto de cannabis y nunca lo he fumado, ¿por qué tendría que tener yo receptores de cannabis? ¿Sí? Y resulta que sí, está distribuido en todo nuestro cuerpo, los receptores de cannabis. Los receptores vendrían a ser en los lugares específicos donde se va a unir en nuestro cuerpo y va a desencadenar un efecto farmacológico. La industria mundial de cannabis ha crecido mucho y en Colombia también bastante. Por ejemplo, datos de acuerdo a FEDesarrollo, se dice que el consumo mundial de cannabis en 3 años, prácticamente pues en 2 años, entre 2015 y 2017, aumentó en 406 toneladas, o sea, la producción. Y en Colombia, a partir de que surgió toda la normatividad, se ha empezado a recorrer un camino, se ha normalizado todo,
se ha generado mucha legislación al respecto y se ha vuelto actualmente un referente en lo que es la producción, cultivo, exportación de semillas, de aceites esenciales a base de cannabis. Y eso ha hecho que parte de lo que se ha reglamentado desde Colombia es que se están dando licencias, se han venido otorgando licencias desde el 2015. El 2015 fue la primera vez que se otorgaron las primeras licencias, y a mayo del 2022, que es donde el informe que aparece desde el Ministerio de Justicia, aparece que se habían entregado 674 licencias de fabricación de derivados de cannabis, ¿sí? Tanto licencias para el uso de semillas como para cultivo del cannabis psicoactivo y no psicoactivo. Aquí estarían distribuidas de acuerdo a datos que había hasta el 2020, licencias de uso de semillas para siembra habían 98, licencias para cultivar plantas de cannabis psicoactivo, o sea, con contenidos de THC, 164, y licencias de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo es la que tiene pues un mayor auge porque tiene menos condiciones, digamos, para poder elaborar productos a partir de él. Entonces, en total aparecerían 656. Sin embargo, si nos damos cuenta con respecto al dato anterior, no sería mucho lo que se ha avanzado en los últimos 2 años. Sin embargo, sabemos que hay una expectativa muy grande y muchas personas, muchos hasta extranjeros llegaron a invertir mucho en nuestro territorio nacional en los cultivos. Si ustedes ven, por ejemplo, en Antioquia sería como de pronto el segundo productor de cannabis, acá en unas subregiones en las que uno ve bastante esos cultivos, sobre todo pues, la parte del oriente antioqueño. Bueno, entonces la primera normatividad que se aprobó aquí en Colombia fue la 1787 del 2016, empezó a generar el marco regulatorio del acceso del cannabis con fines medicinales y científicos. O sea, esto que tuviera fines científicos es que había que empezar a recolectar información de todo lo que se hiciera basado en cannabis. Luego, en el decreto 613 del 2017, a partir de eso empezó un interés muy grande por inversionistas internacionales, hasta el punto de que hoy tenemos muchas empresas internacionales con producciones acá de cannabis en nuestro país. Se dice, de acuerdo a Fedesarrollo, que esta es una industria que mueve casi 100 millones de dólares al año, o sea, es un negocio millonario. Esta ha sido básicamente la normatividad que ha salido con respecto al cannabis. En el 2015 salió un decreto en el cual se otorgaron las primeras licencias para cultivar cannabis. En el 2016 con el decreto 780, que todos lo conocemos, acá se empezó a regular el acceso seguro e informado de uso médico y científico del cannabis. En el 2017 este decreto 613 empezó a generar acceso a la industria a través de las licencias que se empezaron a otorgar. Ya después en el 2018 se crea la figura de fuente semillera, de aquí empezaron muchos procesos biotecnológicos a generar semillas que pudieran llegar a producir la mayor cantidad de metabolitos que se requerían, pues de acuerdo a si se buscaba cannabis de uso uso psicoactivo o no psicoactivo. En el 2019 empezó un proyecto de ley para mirar cómo podía hacerse esa producción de cannabis medicinal de uso seguro. En el 2019 salió esta guía que de pronto es la parte que más nos puede tocar a nosotros como farmacéuticos desde el punto de vista asistencial, que es todo lo que tiene que ver con la guía de buenas prácticas de elaboración para elaborar preparaciones magistrales a base de cannabis. O sea, esto está regulado desde el 2019, o sea, hay vía libre para hacer preparaciones magistrales, simplemente hay que cumplir con esta guía que es como una guía de inspección. Luego, en la resolución 315, en el 2020, se actualizó la lista de estupefacientes en la cual se incluyó el THC
o los medicamentos que tuvieran THC como medicamentos de control especial. A partir del año 2020 está incluido. En el 2021 fue cuando ya salió lo que se estaba tratando de regular desde el 2019, por fin salió una normatividad que estaba relacionada con el acceso seguro e informado del cannabis y de la planta pues como tal. Ya en el 2021 se empezaron a regular cómo se iba a empezar a seguir otorgando esas licencias, porque no podía ser otorgarle licencia pues a todo el que quisiera, entonces se empezó a regular mediante esta circular, y por lo último que ha salido en normatividad del cannabis fue este año, en la que se reglamentó ese decreto 811 del 2021 con respecto a los cupos, licencias y el acceso seguro e informado del cannabis. Bueno, como nos dimos cuenta, cannabis se ha considerado una planta milenaria, se le atribuyen muchísimas propiedades, vamos a hablar de algunas de ellas. Hay algunas que tienen una evidencia que se le dice sustancial con respecto a la efectividad del cannabis y de los cannabinoides pues, que hay en la planta. Hay esa evidencia de que se utiliza y puede servir para el dolor crónico en adultos, también como antiemético, o sea, para las náuseas principalmente en vómitos inducidos por quimioterapia, sirven como alternativa a los opioides, también para mejorar los síntomas de espasticidad en la parte de esclerosis múltiple. Ya con evidencia moderada tenemos todo lo que son trastornos del sueño y todo lo que es la síndrome de apnea obstructiva del sueño. También para fibromialgia, sabemos que es una enfermedad que ha cobrado mucha importancia en los últimos tiempos y que ya hay estudios que han demostrado pues, parte de efectividad. También para el dolor crónico y la esclerosis múltiple, con evidencia limitada tenemos que el aumento del apetito y disminución de la pérdida de peso, sobre todo en pacientes con VIH o SIDA, mejora los síntomas de síndrome de Tourette, mejora síntomas de ansiedad, mejora síntomas de trastorno de estrés postraumático y que todavía no tienen suficiente evidencia, tenemos todos los tipos de cáncer. Sin embargo, pues si uno busca en la literatura encuentra que se está utilizando en cáncer, pero cuando nos dice que todavía no hay evidencia suficiente es porque faltan estudios clínicos que avalen esto. También el síndrome de anorexia, síntomas de síndrome de colon irritable, espasticidad, síntomas asociados a esclerosis lateral, enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson, disquinesias y distonías. Otras características del cannabis, sobre todo en cuanto a sus componentes, tenemos que de los principales compuestos activos hay de esos 550 aproximadamente que tiene la planta, muchos son cannabinoides, que esos son los que de pronto se les ha descubierto muchos fines terapéuticos, pero también están los terpenos responsables pues, de los aromas característicos del cannabis, flavonoides, alcaloides, aceites esenciales, proteínas vegetales, y los compuestos más activos son los fitocannabinoides, o sea que son sustancias o metabolitos a través de una planta medicinal, en este caso del cannabis. Los que tienen principales fines de interés médico serían el THC, que es el tetrahidrocannabinol, y el CBD, que sería el cannabidiol. Entonces estas plantas normalmente tienen estos dos componentes como componentes principales, se han hecho muchas investigaciones y se ha descubierto que actúan en el sistema endocannabinoide de nuestro cuerpo. Ahora pues haciendo pues toda la revisión de estos temas, ya se encuentra uno cuando descarga programas de farmacia o hasta de medicina que aparece ya incluido en la farmacología, todo lo que es la farmacología cannabinoide, porque es algo supremamente extenso. Miren que hasta hace poco se decía que se habían encontrado alrededor de 30 receptores cannabinoides. Eso puede dar respuesta a por qué se utiliza para tantos problemas de salud tan variados. Entonces se ha demostrado con evidencia que el CBD o cannabidiol tiene efectos farmacológicos en algunos receptores específicos, como los de adenosina, de glicina
opioides. El hecho de que actúe sobre receptores opioides es lo que le da las características pues de la analgesia. O sea, se puede unir, si sabemos que hay 3 receptores opioides, tiene afinidad también por ese tipo de receptores. Sin embargo, también tiene receptores de serotonina, sabemos que este tiene mucha influencia en tratamientos de lo que es la depresión, ansiedad, receptores acoplados a proteína G, y otros receptores como receptores nicotínicos, receptores proliferadores. Además, esto ha generado que se pueda, ya se ha comprobado que pueda servir para efectos como anticonvulsivante, antiespasmódico, ansiolítico, para tratamientos de las náuseas, para artritis reumatoidea y también con propiedades neuroprotectoras. Entonces, acá es donde uno se pregunta, pero bueno, no es tan cierto que la marihuana antes deteriora las células nerviosas, como que puede tener propiedades neuroprotectoras. Resulta que aquí estamos hablando es del CBD, uno de los metabolitos del cannabis, ¿sí? Ya lo que sería la combinación del otro que sí tiene propiedades psicoactivas, que sería el THC, con el CBD, más todos los otros 550 componentes, serían lo que empiezan a generar esos problemas de degeneración de las células nerviosas. También se ha demostrado recientemente que tiene beneficios en la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, cáncer y hasta infertilidad. Por otro lado, el THC, este es el que pues se le tiene un poquito más de respeto por sus componentes o efectos psicoactivos. Sin embargo, desde el punto de vista farmacológico se ha descubierto que también actúa sobre algunos tipos de receptores, y los mismos en los que se une el serían los receptores de CB1 y CB2, que están relacionados con la modulación de los efectos inmunológicos y antiinflamatorios. Entonces, por eso un producto que tenga THC y CBD tiene un potencial uso en todo lo que es tratamientos del dolor y problemas cognitivos. Bueno, este es del que hablábamos ahorita, este es el Neviot, este tendría como componente activo cannabidiol, tiene registro sanitario vigente, aparece en 3 presentaciones, pues como en cápsulas, en solución oral y en cápsula blanda de 100 y de 200. ¿Para qué está indicado en nuestro país? Que es lo que, pues, de acuerdo a los estudios que se han hecho, sirve para unos problemas de epilepsia, se llama epilepsia refractaria que es de difícil control, principalmente en niños. Se llaman síndrome de Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet. Entonces, cuando no han respondido otros tratamientos, este cobra bastante importancia. Este es el que está actualmente, sigue en la página del INVIMA, pero si se dan cuenta, aparece como vencido su registro sanitario. Sin embargo, pues muchas veces ustedes saben que desde la página del INVIMA muchas veces no logramos identificar si está en trámite o qué. Y este es lo otro que les decía, que hay alrededor de 210 productos cosméticos, o sea, esto sí se ha incrementado bastante en el último tiempo, son muchísimos productos cosméticos. Sabemos que los cosméticos son productos que están destinados a uso externo, ¿sí? Y acá aparece, pues en la búsqueda, realmente aparecían a 203 y tenían 196 de esos tienen registro sanitario vigente. Desde cada uno se puede ver toda la ficha técnica, todo para lo cual tendría propiedades, pero acá es donde viene una parte muy importante para nosotros como farmacéuticos, sería como la parte de las perspectivas, que serían las preparaciones magistrales a base de cannabis, ya que como todos sabemos, las preparaciones magistrales son productos farmacéuticos que están prescritos por un médico y son personalizados. De acá pues concuerdo mucho con lo que decía pues ahorita el anterior conferencista, el doctor Juan Pablo, con que a nosotros nos está faltando mucho en nuestro país trabajar en esa medicina personalizada, y esta es una de lo que podría ser una de las alternativas y una propuesta importante para trabajar en esta parte de medicina personalizada. Recuerden que esto también se hace de dispensación inmediata. No puede ser que yo reciba una prescripción de un médico de una preparación magistral
y que yo elabore la cantidad para 5 personas y lo almacene para si otros pacientes llegan por eso, ¿sí? Eso sí estaría prohibido pues, en nuestro contexto. Por último, como decía el título de la presentación, sabemos que hay unos mitos con respecto al uso del cannabis. Entonces, el primer mito: los consumidores de cannabis se vuelven dependientes de este. La realidad es que existen muchos productos, sobre todo en el mercado negro, hay muchos productos circulando por todas partes aquí en nuestro territorio nacional que muestran todas las propiedades del cannabis y que pueden llegar a tener algunos compuestos químicos que generan la adicción en la persona para que ellos lo compren más como estrategia comercial también. Pero para efectos medicinales la normativa aquí en Colombia es muy estricta, entonces se requieren muchos certificados de calidad, pero los que tengan el componente de THC sí deben ser regulados bajo supervisión médica, porque estos sí pueden llegar a tener el potencial de dependencia. Otro mito: consumir productos a base de cannabis es peligroso. Eso también depende de la composición que tenga del cannabis. ¿Saben? Sí, no es lo mismo también un cannabis fumado o un cannabis que ya está elaborado por un laboratorio farmacéutico y que tiene unas cantidades controladas. Entonces la realidad es que cuando se tiene solo CBD son considerados más seguros, pero cuando tiene THC en proporciones mayores del 1% va a tener propiedades psicoactivas y en algunos casos puede llegar a generar los síntomas normales de euforia, alteración de la sensibilidad, hasta dependencia mental y física. El otro mito sería que las personas solo consumen cannabis por su efecto psicoactivo. La realidad es que como contiene tantos componentes, 120 de los cuales son cannabinoides, pero algunos de estos sí poseen efecto psicoactivo, pero son más las propiedades beneficiosas que se han encontrado y el fin de esto es que se pueda utilizar más con este tipo de propiedades. Los medicamentos y demás productos farmacéuticos a base de cannabis no producen reacciones adversas. Miren, sí hay reacciones adversas, como cualquier otro producto fitoterapéutico, producto natural o medicamento. Las más comunes son diarreas, cansancios, dificultad para conciliar el sueño, pérdida del apetito, pérdida de peso, aumento de la saliva, y hay otras que no son tan comunes pero que sí pueden ser graves, como reacciones alérgicas, dificultad para respirar, hinchazón en la cara y en los labios, en la lengua o en la garganta. Entonces, ya como conclusión, sabemos que el cannabis medicinal en Colombia está bastante regulado y hay un potencial muy grande para su uso. Sin embargo, se considera que hay un camino por recorrer frente a todo lo que tiene que ver con cannabis. Muchas gracias.